Su recuerdo no se desvanece, ni siquiera más de 60 años después de su muerte. La gente la ama, se hacen películas sobre ella, y su imagen sigue siendo el símbolo definitivo del glamour cinematográfico. Pero pocas personas se detienen a pensar en cuánto dolor se escondía detrás de esa atractiva sonrisa chispeante y esos ojos lánguidos. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Cuál fue la verdadera razón por la que terminó encerrada en un hospital psiquiátrico? ¿Es cierto que Hollywood la forzó a construir su carrera a través de abusos de poder? ¿Y por qué detrás de las puertas cerradas de los estudios era tan difícil trabajar con ella? Hoy desentrañamos la vida, la mente y la trágica muerte de la rubia más icónica del siglo XX. Una historia donde el destello de los flashes cegó al mundo entero, ocultando a una niña asustada que solo buscaba desesperadamente ser amada. La futura estrella no nació bajo el nombre que todos conocemos. Llegó al mundo el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, bajo el nombre de Norma Jean Mortenson. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba como cortadora de negativos en un estudio de cine. Durante mucho tiempo, la identidad de su verdadero padre fue un fantasma. Aunque en su acta de nacimiento figuraba el segundo marido de Gladys, Martin Mortenson, la realidad apuntaba a Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de su madre. Esta paternidad, un secreto a voces, finalmente se confirmaría décadas después a través de pruebas de ADN. Pero Norma Jean no conocería el calor de un hogar tradicional. Gladys era una mujer inestable, amante de las fiestas, que no quería dedicar su vida a los pañales. A las 2 semanas de nacida, Norma fue entregada a una familia de acogida. Los Bollender, sus primeros tutores, eran personas estrictamente religiosas. En su casa, cualquier entretenimiento era considerado diabólico. Ir al cine era, según ellos, comprar un boleto en primera fila al infierno. Irónicamente, el cine se convertiría en la única salvación de aquella niña. La vida de Norma fue una sucesión de abandonos. A los 7 años, su madre intentó recuperarla, pero no por instinto maternal, sino para calificar para un préstamo hipotecario. Aquella inestabilidad alcanzó su punto más oscuro en 1934, cuando una Norma de apenas 8 años presenció cómo su madre sufría un colapso nervioso extremo. Gladys fue llevada a patadas y gritos a una clínica psiquiátrica, diagnosticada con esquizofrenia paranoide. El miedo a heredar esta maldición de la locura perseguiría a Marilyn hasta su último aliento. Sola en el mundo, Norma rebotó entre orfanatos y hogares de parientes, sufriendo abusos traumáticos por parte de adultos en quienes debía confiar. Fue humillada, agredida y marginada. Para escapar, se refugiaba en las salas de cine, sentada en la primera fila, mirando esa enorme pantalla brillante. Allí no había dolor. Allí todo era perfecto. Para evitar regresar al orfanato, Norma se casó a los 16 años con su vecino James Dougherty. Era un matrimonio de conveniencia, una falsa sensación de seguridad. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y James se unió a la Marina Mercante, Norma consiguió trabajo en una fábrica de municiones militar, la Radioplane. Fue allí, en 1945, entre piezas de aviones y pegamento, donde el destino llamó a su puerta. Un fotógrafo del ejército, David Conover, llegó para retratar el esfuerzo bélico femenino. Al ver a la joven de 19 años, supo que había encontrado algo extraordinario. La cámara no solo la capturaba, la cámara la amaba. Pronto, Norma dejó la fábrica para trabajar como modelo. Contrario al mito, el éxito no llegó de la noche a la mañana. Trabajó incansablemente. Se tiñó el cabello de rubio, probando 12 tonos distintos de oro hasta encontrar el platino perfecto, porque las rubias conseguían más trabajo. En 6 meses, su rostro adornaba decenas de revistas. En 1946, 20th Century Fox le ofreció su primer contrato. Pero había un problema. El nombre Norma Jean Mortenson no era para una estrella. Tomó el apellido de su abuela, Monroe, y un ejecutivo sugirió el nombre Marilyn. Así, la coraza estaba lista. Había nacido Marilyn Monroe. Sin embargo, Hollywood en los años 40 era una maquinaria cruel y despiadada.
Una vez firmado el contrato, Marilyn descubrió que era una más entre cientos de chicas hermosas. El jefe del estudio, Daryl F. Zanuck, la detestaba. No encajaba en su visión. Fue en esta época oscura, sin dinero y sin papeles importantes, cuando Marilyn enfrentó la brutal realidad de la industria, el acoso sistemático. Para sobrevivir y conseguir oportunidades, tuvo que navegar por un mar de depredadores. Más tarde, anticipándose décadas al movimiento Me Too, Marilyn escribiría un artículo denunciando a los lobos de Hollywood. Declaró abiertamente que el sistema obligaba a las actrices jóvenes a ceder a las presiones sexuales de los ejecutivos. «Si te niegas, hay otra chica esperando afuera de la puerta que lo hará», dijo con un pragmatismo doloroso. Convirtió su vulnerabilidad en armadura y su feminidad en la única herramienta que tenía para abrirse paso en un mundo diseñado por y para hombres. La desesperación económica en 1949, cuando no podía pagar el alquiler ni conservar su auto, la llevó a aceptar posar desnuda sobre un terciopelo rojo por $50. En una época regida por el estricto código Hays de moralidad, esto era un tabú capaz de destruir cualquier carrera. Años después, cuando ya empezaba a ser reconocida y firmaba un contrato de 7 años con Fox, esas fotos salieron a la luz. Los estudios entraron en pánico y le ordenaron mentir, pero Marilyn tomó una decisión audaz, convocó a la prensa y dijo la verdad. Confesó que estaba arruinada, hambrienta y desesperada. La honestidad desarmó a los críticos, el público no la condenó, se enamoró de su vulnerabilidad. Esa misma foto inauguraría la primera portada de la revista Playboy en 1953, haciendo millonario a Hugh Hefner, mientras que Marilyn no recibió un solo centavo adicional. Pero la fama traía consigo una presión asfixiante. A pesar del brillo, Monroe estaba aterrorizada de equivocarse frente a la cámara. Su perfeccionismo la llevaba a exigir decenas de tomas, y sus llegadas tarde al set se volvieron legendarias. Detrás de escena, la ansiedad la consumía. Ganaba mucho menos dinero que sus coprotagonistas. Los estudios la trataban como mercancía y la encasillaban eternamente en el papel de rubia tonta. Cansada del abuso corporativo, Marilyn hizo lo impensable. Abandonó Hollywood, se mudó a Nueva York y fundó su propia productora. Desafió a la todopoderosa 20th Century Fox, demandó mejores salarios y el derecho a elegir a sus directores. Y para asombro de todos, ganó. La mujer que el mundo subestimaba poseía una biblioteca de más de 400 libros. Leía a Dostoyevsky, Platón y Walt Whitman. En Nueva York, se unió al prestigioso Actors Studio bajo la tutela del severo Lee Strasberg, buscando desesperadamente que se le reconociera como una actriz dramática seria, no solo como un símbolo sexual. «Quiero ser un artista, no un monstruo erótico», confesó una vez. En su vida personal, la búsqueda de la figura paterna que nunca tuvo la llevó a matrimonios profundamente incompatibles. En 1954, se casó con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, pero DiMaggio era conservador y celoso. El punto de quiebre ocurrió durante el rodaje de La tentación vive arriba. Cuando el director Billy Wilder filmó la mítica escena donde el aire del metro levanta la falda de Marilyn frente a miles de espectadores, DiMaggio, presente en el set, enfureció. El matrimonio duró apenas 9 meses, terminando en acusaciones de abuso psicológico. Luego vino Arthur Miller, el intelectual, el aclamado dramaturgo. Marilyn creyó haber encontrado finalmente a alguien que respetaba su mente. Se convirtió al judaísmo y se casaron en 1956. Sin embargo, este matrimonio también se desmoronaría. Durante el rodaje de Vidas Rebeldes, The Misfits, con guión escrito por el propio Miller, Marilyn descubrió amargamente que su esposo la había usado como base para un personaje patético y perdido. Al leer las notas de Miller, donde confesaba sentirse avergonzado de ella ante sus amigos intelectuales, el frágil corazón de Monroe se rompió para siempre. Para entonces, su dependencia a los barbitúricos para dormir era incontrolable. Había sufrido múltiples abortos espontáneos, perdiendo la esperanza de ser madre. Su mente colapsaba. El declive fue sombrío. Tras su divorcio de Miller, la dependencia emocional de Marilyn se trasladó a su psiquiatra, Ralph Grinson, quien cruzó los límites éticos aislándola de sus amigos.
La depresión la llevó a ser internada, no en una clínica de reposo como le prometieron, sino en la unidad psiquiátrica Payne Whitney, encerrada en una celda acolchada. Aterrada de terminar como su madre, rogó que la sacaran. Fue Joe DiMaggio, su ex esposo, quien irrumpió amenazando con destruir el lugar si no la liberaban. El 19 de mayo de 1962, Marilyn hizo su última gran aparición pública. Enfermiza y debilitada, asistió al cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Enfundada en un vestido con más de 2,000 cristales, tan ceñido que tuvieron que coserlo directamente sobre su cuerpo, le cantó el «Feliz cumpleaños» con una intimidad que dejó a Estados Unidos sin aliento. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Esa osadía y sus constantes ausencias provocaron que Fox la despidiera de su última película. Marilyn intentó reconstruirse, dio entrevistas combativas, hizo planes para un estudio independiente y negoció su regreso al cine. Pero la noche del 4 de agosto de 1962, la luz se apagó. Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su casa de Brentwood, California, a los 36 años. La causa oficial, intoxicación aguda por barbitúricos, un aparente suicidio. Sin embargo, la escena del crimen generó dudas que perduran hasta hoy. Pastilleros vacíos, un diario desaparecido, líneas telefónicas cortadas y teorías que apuntan a un asesinato orquestado para silenciar los oscuros secretos que compartía con los hermanos Kennedy. Hollywood es un lugar donde te pagan $1,000 por un beso y 50 centavos por tu alma, dijo una vez. Norma Jean Mortenson pagó el precio máximo por el sueño americano. Pasó toda su vida intentando huir del abandono de su infancia, creando a Marilyn Monroe para que el mundo la abrazara. Y el mundo lo hizo, la consumió y la dejó vacía. Al final, la niña que solo quería ser amada se convirtió en el amor platónico de millones, pero murió trágicamente sola. Esto fue Descubre. Si este viaje a través de la historia te ha impactado, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo documental.